Otro tema del fin de semana también que dejó a muchos nerviosos, ¿no? Las auditorías en el MIDES, iniciadas por la actual administración, que han destapado una serie de irregularidades millonarias que la anterior administración, desde la subsecretaría del MIDES, Ana Olivera, ha salido a negar esas irregularidades, a decir que ya existía auditorías internas dentro del MIDES y que ya se habían presentado, no estas 15 o 16 que han aparecido, sí se había presentado ya alguna denuncia de irregularidad y que se había trasladado a la actual administración. ¿Cuál era la situación? Lo vamos a recibir aquí a Martinelli, a Nicolás Martinelli, secretario general del MIDES. ¿Y usted qué tiene que decir respecto a lo que ha salido a decir Ana Olivera? Porque ella dice que ya estaban ahí las investigaciones internas. Buen día, ¿cómo le va? Lo primero es que la conferencia de ayer fue para anunciar formalmente el inicio de las auditorías, que era un compromiso de campaña del presidente de la República. Y en ese sentido se anunció el comienzo de las tres primeras auditorías, sin perjuicio de otras que vendrán más adelante y que ya tenemos en algunos casos identificados. Y uno de los primeros pasos que tomamos fue darle vida a una unidad de auditoría interna del Ministerio que fue creada por decreto en el 2013, pero que nunca se puso en funcionamiento. Es decir, que durante todos estos años el Ministerio no tuvo auditoría interna. Tenía en algunos casos auditoría externa de la Auditoría Interna de la Nación, y la última vez que la Auditoría Interna de la Nación intervino fue hace 3 años para auditar un programa específico. Ahí va. ¿Me permite agregar los datos que usted dio ayer en conferencia de prensa? Porque son realmente muy importantes. Se encontró una fuga de casi 10 millones por el impago de alquileres de refugios que recibían efectuar las ONGs. O sea, ustedes le daban a las ONGs el dinero para pagar esos alquileres y esos alquileres no se pagaban. Después quien tuvo que cubrir esto fue el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que era la garantía del pago de esos alquileres. Correcto. En los pliegos de licitación, sí, cuando uno licita para refugios, está previsto el rubro alquileres. En algunos casos, si el inmueble lo pone el Ministerio, no se paga alquiler, pero en otros casos, cuando el inmueble no lo pone el Ministerio, es decir, tiene que buscarlo y ponerlo la organización que va a estar a cargo de ese refugio, el Ministerio pone el dinero, entre otras cosas, para el pago del alquiler. Lo que estaba pasando en algunos casos, tenemos ya 22 casos detectados, es que se les pagaba el alquiler a las ONG o las cooperativas y, sin embargo, figura un atraso en los alquileres, es decir, que esas ONGs o cooperativas no estaban volcando el alquiler. ¿Y hacía cuánto venía pasando eso? Bueno, hay casos desde el año 2017, 2018, en algunos casos hay más de 15 meses de atraso, en algunos casos han habido atrasos y después se han regularizado. Hay distintos tipos de situaciones y que por eso nosotros queremos auditar, a ver si solamente se trata de estas 22 primeras organizaciones identificadas o también hay más. Pero lo más importante de esto es poder auditar para entender qué es lo que está pasando en ese proceso. Esto va más allá de si en el documento de transición nos entregaron o nos dijeron que sí o que no. Eso es lo que quería preguntar. A ver, en el documento de transición que nos dieron una montaña así de documentos físicos, la palabra deuda no figura en ningún lado. Pero repito, más allá de eso, aunque nos hubieran entregado, el deber nuestro es poder auditar eso para saber por qué estaba pasando esa situación, por qué no se corrigió antes, por qué el Ministerio, si sabía de eso en la gestión anterior, por qué no tomó las medidas necesarias, no solo para un caso de denuncia penal, sino para todo el resto de los casos, y por qué además el Ministerio no tomó cartas en, por ejemplo, retener ese dinero, sabiendo de que las ONG no lo estaban pagando, para después poder, en todo caso, pagar ellos directamente al inquilino para que el dinero llegara a quien tenía que llegar, o en su defecto poder después restituirle al Ministerio de Vivienda, que era el que estaba haciendo el pago de esas garantías. Según Olivera, había una denuncia penal a alguna de las organizaciones. Hay una denuncia penal que la iniciaron los trabajadores de una cooperativa, que fueron ellos quienes detectaron que había una irregularidad en el pago de alquileres. El MIDES se sumó a esa denuncia. Pero repito, o sea, hay otros casos similares sobre los cuales no se ha hecho nada al respecto. Y sobre todo lo que importa es entender qué es lo que está fallando en ese proceso para nosotros poder acomodarlo. Y una auditoría lo que arroja es precisamente un escaneo de la situación que nos va a permitir a nosotros corregir esa situación a futuro y, bueno, ver qué es lo que pasó para atrás para poder corregir. O sea que la tipificación de delito todavía, hasta que no se llegue a esa auditoría interna y después eventualmente se pase a nivel judicial, no se sabe. No se sabe, pero tenemos esta... Apropiación indebida, fraude... No se sabe, como tú bien decís,
pero ya hay un antecedente, que hasta lo mencionaba la propia Olivera, que terminó en la justicia, y estos son casos muy similares. ¿Se puede ejemplificar de qué tipo de ONG estamos hablando, como para entender? Son ¿Estos ONGs y cooperativas, asociaciones civiles básicamente, que son las que tienen a su cargo el cuidado de los refugios. ¿Hay algún tipo de correlación entre ellas, sobre la temática que atienden? ¿Tiene algún tipo de relación con el gobierno anterior? Puede haber más de una ONG o una cooperativa que atienda más de un refugio, ahí también hay cuestiones a corregir, cuestiones en lo que tiene que ver con los pliegos, por ejemplo, el alquiler, o no el alquiler, el monto que se le transfiere, que tiene alquiler, cargas sociales, el pago para los profesionales que atienden, hay un 60% de ese monto que se paga al primer mes de trabajo de las organizaciones. Es decir, que si la organización al segundo mes incumple, vos ya le pagaste el 60% del trabajo. O sea, todas esas cosas son las que tenemos que ir reviendo. Incluso si hay una cooperativa o una ONG que tiene más de un refugio, no se paga en cuentas separadas, se le paga toda la misma cuenta. O sea que es posible que una ONG o una cooperativa esté recibiendo montos millonarios en el primer mes de trabajo sin saber cómo van a continuar los controles más adelante. Más allá de lo que pueden ser las consecuencias de las investigaciones, o sea, estos obviamente estamos hablando de funciones sociales que cumplen sus refugios. Si no están en condiciones, si hubieron irregularidades o puede haber eventualmente una implicancia legal, ¿qué pasa con esa gente? O sea, con la gente que habitualmente es usuaria de esos refugios y hay como decía, un deber social con ellos. ¿Qué ocurriría? Se me ocurre un poco pensar en lo que pasó con los residenciales ahora que fueron intervenidos, ¿no? ¿Qué pasaría acá? Bueno, si se detecta que hay algún mal manejo de fondos de algún refugio, primero puede haber una responsabilidad de los directores o cooperativistas de esa ONG o de esa cooperativa. Eso podría eventualmente no perjudicar la continuidad de esa organización o cooperativa. Pero si perjudicara y nosotros entendemos que hay que cerrarlo, bueno, ahí obviamente que tenemos que tener un lugar de contingencia para poder trasladar a esas personas. Lugares tenemos porque hemos generado en estas últimas semanas más de 300 cupos nuevos y eventualmente uno tiene las herramientas legales correspondientes para poder hacer una compra directa en caso de que haya una urgencia, como podría ser en este caso que tú me planteas. Y no quería dejar mencionar porque también la diputada mencionó otros dos temas, ¿no? Uno que tiene que ver sobre el PRONADIS y la dirección, o sea, que es la dirección de discapacidad, que también estamos iniciando una auditoría, y también sobre el BPS. A ver, nosotros lo que que queremos saber sobre PRONADIS, de vuelta, por eso una auditoría en una investigación administrativa, es dónde estamos parados. Hay un montón de inmuebles que sabemos cuáles son esos inmuebles, pero en muchos casos hay arrendamientos vencidos, hay personas con comodatos, hay inmuebles abandonados, hay ocupantes. Entonces lo que queremos saber es qué pasó, por qué hay ocupantes, por qué esos inmuebles están desocupados. Cuando tenemos un montón de necesidades, por ejemplo, para la gente en situación de calle, para las madres con hijos de violencia de género, incluso para los propios discapacitados, que estamos necesitando más inmuebles. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esos inmuebles están ocupados y no se inició un proceso de desalojo? ¿Por qué hay inmuebles ocupados? Y el último punto es el tema del BPS. En ningún momento nosotros pusimos en tela de juicio los montos que el BPS le transfiere, que el MIDES le transfiere al BPS, ni tampoco la relación entre el MIDES y el BPS. Nosotros lo que queremos saber es un caso puntual de por qué en los últimos 3 meses de gestión del gobierno anterior se generaron multas y recargos por no inscripción de determinadas obras y que eso hoy significa una erogación para el Ministerio de 4 millones de pesos, que en la situación en la que estamos es mucha plata. ¿Para ustedes terminaron ya de auditar lo que tenían que auditar o les falta... No. ¿Cómo sigue esto ahora? Nosotros estamos iniciando el proceso de auditoría. ¿Y cómo sigue? Sigue recabando todas las documentaciones que sean pertinentes, estudios con abogados, estudios con escribanos, estudios con contadores, que luego irán cotejando los diferentes elementos probatorios que hay, sean documentos, contratos, sean boletas, recibos, y de ahí se hará un informe final que se le dará a la Dirección General y después nosotros comunicaremos a la opinión pública cuál es el resultado y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Martinelli, antes de que esto sea público, ¿ustedes tuvieron conversaciones con el gobierno anterior justamente con estas dudas o con las organizaciones que están involucradas? No hemos tenido contacto sobre esto con el gobierno anterior. Bien, y otra consulta que le quería hacer. ¿Ustedes creen que hay un interés lucrativo en todo esto o una desprolijidad en la gestión? Bueno, esas son cosas que va a arrojar o va a echar más luz una auditoría. Por eso también queremos auditar para saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado y qué es lo que tenemos que corregir a futuro para que estas cosas no sigan pasando. Bien, otro punto que también destacabas ayer en conferencia de prensa es el rol que han jugado las ONGs en contacto con el gobierno anterior. ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio de Desarrollo Social a partir de ahora?
Sobre este punto lo que nosotros hemos estado diciendo es que nosotros no cogobernamos con ninguna ONG ni con ningún grupo de interés económico, de poder. Nosotros estamos para gobernar. No necesitamos pedirle permiso a nadie para estar haciendo cambios en cómo se instrumenta un programa o eliminar un programa o fusionar un programa. Esa autorización nos la dio la ciudadanía en noviembre del año pasado. Obviamente que nosotros estamos en el proceso de ver qué es lo que pasa en algunos casos. Yo ponía ayer en conferencia un ejemplo. El foco hoy está puesto en el más vulnerable. Entiendo yo que la administración anterior estaba puesto en todo este proceso. Estaba puesto en las ONG, estaba puesto en las cooperativas, es decir, eran ellos que tenían el control sobre los trabajadores de las cooperativas. Nosotros hoy queremos, en parte, poder recuperar en algunos casos y en algunos programas que nos parecen vitales, ese control. Y como el foco no estaba puesto en los más vulnerables y estaba puesto en esa cadena, ahí se perdían un montón de recursos que nosotros entendemos hoy son fundamentales para poder hacérselo llegar en forma más directa a los más vulnerables. Bien, y en este sentido uno puede entender que en este cambio de manera de trabajo y en ese tire y afloje de poderes de alguna manera entre el Estado y las ONGs que tenían un rol y ahora van a dejar de tenerlo, hay en el medio la población vulnerable, digamos, que queda como en ese tire y aflojo entre esas dos fuerzas. ¿Cómo cree que puede ser el resultado cuando a las ONG se le daba cierto poder o cierto lugar y ahora van a dejar de tenerlo? Primero, nosotros no estamos prescindiendo de las ONG. No, pero dándole otro rol. Ni de las cooperativas. Dándole otro rol. En algunos casos otro rol, en algún caso capaz que vamos a prescindir porque entendemos que el control tiene que estar por parte del Ministerio y no de una ONG. Pero por el momento no hay absolutamente ningún servicio que brindemos que se haya dejado de dar. Martinelli, y así va a ser. son las irregularidades en 15 ONGs, en 16, ¿cuántas? 22 ONGs. 22. Y en total, cooperativas tengo hasta el día de hoy. ¿Y en total a cuántas asiste el MIDES? Y hay cerca de 500 ONGs y cooperativas. Perfecto. La última, pues ya lo tenemos que ver, usted se tiene que ir además. Recién Daniel mencionaba el tema de los ancianos, de las casas residenciales y todo lo demás. Hace muy poquito tuvimos una cifra muy conmovedora respecto a la cantidad de centros donde alojan adultos mayores que están en condiciones prácticamente infrahumanas. ¿Qué va a pasar con el destino de esas personas mayores? Porque se había anunciado por parte del MIDES que se iban a buscar realojamientos y mejorar las condiciones de vida a estos ancianos. ¿Cómo está ese proceso? A ver, es un proceso un poco compartido entre el Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene la policía sanitaria, y el MIDES, que es básicamente quien tiene como la policía social de esos refugios. Hoy está trabajando en Salud Pública, y eso es más una pregunta enfocada al Ministerio de Salud Pública, en crear un lugar de referencia digamos, para tener en cuarentena a las personas ante algún surgimiento de enfermedad en algún refugio. Creo que tengo entendido que hay un lugar ya que es en el Correo, que es un antiguo depósito del Correo que está ubicado en Malvin Norte. Y bueno, a medida que vayan surgiendo elementos para clausurar algunos de los residenciales que no cumplan con las condiciones mínimas exigidas por la normativa y por el decreto que establece ese tipo de normativas, se irán buscando otras alternativas. Nosotros estamos pensando en la posibilidad de cupos cama, estamos pensando en la posibilidad de inmuebles que tiene el Estado y que a través de este convenio que hemos firmado hace unos días atrás con la ANB y con el BODMA, poder conseguir algunas casas de esas grandes que tienen 8 o 9 dormitorios y acondicionarlas para poder ahí también trasladar gente, y después también el Ministerio tiene que brindar los servicios de asistencia, de cuidado, de profesionales, de enfermería, de asistente social, todo eso. Pero estamos trabajando, sí, en una batería de propuestas y ideas que iremos anunciando en las próximas semanas. Nicolás Martinelli, muchas gracias por el tiempo para Buen Día. Muchas gracias a todos ustedes y a las órdenes.